El monitor cardíaco emitió ese agudo y prolongado pitido que me heló la sangre, por un instante que pareció una eternidad. Mi corazón dejó de latir ahí, en esa cama de hospital donde yacía desde hacía 3 semanas, rodeada de tubos y cables que me mantenían con vida. La enfermera corrió a la habitación, los médicos entraron en pánico, y yo solo lo observé todo desde arriba, como si mi alma se hubiera separado del cuerpo y pudiera ver la escena desarrollarse. Fue en ese momento de casi muerte que comprendí cuánto había descuidado lo único que realmente importa. Elena, mi querida nuera, apretaba mi mano con desesperación, las lágrimas cayendo por su rostro como ríos de dolor. No me dejes, mamá, susurraba entre sollozos. Por favor, no me dejes. Y fue al escuchar esas palabras que mi corazón volvió a latir, como si hubiera encontrado una razón para seguir luchando. El sonido del monitor volvió a su ritmo irregular, pero vivo. Estaba viva, pero ¿por cuánto tiempo? Aquella escena terrible me hizo retroceder en el tiempo, rememorando cada momento que me había llevado hasta allí. Siempre fui una mujer fuerte, de esas que llevan el mundo sobre sus hombros sin quejarse. Desde niña, aprendí que llorar era debilidad y que una verdadera mujer jamás mostraba vulnerabilidad. Perdí a mi madre a los 12 años, y mi padre, un hombre rústico del campo, me crió con la dureza de quien no sabía lidiar con los sentimientos. La mujer tiene que ser fuerte, repetía siempre. La vida no perdona a los débiles. Me casé a los 19 años con Antonio, un hombre trabajador que prometió darme una vida digna, y cumplió su promesa, pero el precio fue alto para todos nosotros. Él trabajaba de sol a sol en la hacienda, mientras yo cuidaba de la casa, de los hijos, y aún ayudaba en las tareas del campo. Eran 5 hijos que criar, y cada uno de ellos exigía una versión diferente de mí: madre paciente, enfermera en los momentos de enfermedad, profesora en las lecciones de casa, consejera en los problemas del corazón. Antonio murió de un infarto a los 52 años, justo cuando los hijos más necesitaban orientación. El mayor tenía apenas 17 años, y la menor, mi pequeña Mariana, apenas había cumplido 8. De un momento a otro, me vi sola con la responsabilidad de mantener y educar a 5 niños en una hacienda que, sin el mando del padre, comenzó a decaer. Fue entonces cuando descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Me levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas, cuidaba la huerta, vendía quesos y verduras en el pueblo, y aún así conseguía estar presente en todas las reuniones escolares, graduaciones y momentos importantes de mis hijos. Nunca dejé que ellos sintieran falta de nada esencial, aunque muchas veces yo misma dormía sin cenar para asegurarme de que ellos tuvieran comida suficiente. Los años pasaron como un borrón de trabajo incansable y dedicación absoluta. Mis hijos crecieron, se graduaron, se casaron, y yo continué allí, en la misma hacienda, cuidando de todo y de todos. Cuando los nietos empezaron a aparecer, asumí también el papel de abuela cuidadora, aquella que siempre estaba disponible para cuidar de los niños cuando los padres necesitaban trabajar o viajar. Elena fue la primera nuera en entrar en la familia, casada con mi hijo mayor, Ricardo. Desde el principio, ella intentó acercarse a mí, pero yo mantenía cierta distancia. No por maldad, pero estaba tan acostumbrada a resolverlo todo sola que no sabía aceptar ayuda o demostrar afecto. Elena era diferente de las otras nueras que vinieron después, más sensible, más atenta, más persistente en sus intentos de cuidar de mí. Mamá, necesita ir al médico, insistía siempre que me veía tosiendo o quejándome de algún dolor. Ese dolor en el pecho no es normal. Pero yo siempre encontraba una excusa. Tenía mucho trabajo, los nietos me necesitaban, las consultas eran caras e innecesarias. Esto no es nada, respondía con esa terquedad que se había convertido en mi sello personal. Soy fuerte como un roble. La verdad es que había aprendido a ignorar mi propio cuerpo a lo largo de los años. Los dolores en el pecho, que comenzaron como pinchazos ocasionales, se fueron volviendo más frecuentes e intensos. El cansancio, que antes atribuía al exceso de trabajo, empezó a dominarme incluso en los momentos de descanso. Pero yo continuaba fingiendo que todo estaba bien,
como si admitir debilidad fuera una traición a los principios que me habían criado. Mis otros hijos también intentaban convencerme de buscar ayuda médica, pero de forma más superficial. Ricardo hacía comentarios vagos sobre mi salud, pero luego se distraía con sus propios problemas. Mariana, la menor, siempre fue más egoísta, y solo aparecía cuando necesitaba dinero prestado o alguien que cuidara de sus hijos. Carlos y Miguel, los del medio, eran cariñosos, pero distantes, cada uno sumergido en sus propias vidas apresuradas en la ciudad. Elena era diferente, ella observaba mis gestos, notaba cuando yo dudaba antes de subir una escalera, percibía el sudor frío que a veces brotaba en mi frente sin motivo aparente. Ella veía lo que los otros no querían ver, o quizás no sabían cómo ver, y fue esa atención de ella la que me salvó la vida, literalmente. En aquella fatídica mañana de sábado, Elena llegó con una determinación que nunca antes había visto. Mamá, vamos al hospital. Ahora, no era una petición, era una orden amable pero firme. Es solo un chequeo de rutina, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Había una urgencia allí, una preocupación que intentaba disimular por mi causa. En el camino al hospital, sentada en el asiento del pasajero de su coche, sentí por primera vez en décadas que no estaba en control de la situación. Elena conducía en silencio, las manos firmes en el volante, pero podía ver la tensión en sus hombros. Intenté entablar conversación sobre los nietos, sobre el tiempo, sobre cualquier cosa que aliviara aquella atmósfera pesada, pero ella respondía solo con monosílabos. Esdena, hospital. Fue en la recepción del hospital que la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. La recepcionista me entregó una pulsera de ingreso, no de consulta. Pero debe haber algún error, protesté, mirando a Elena en busca de explicaciones. Ella desvió la mirada, y en ese momento comprendí que no había ningún error. Ella sabía algo que yo no sabía, o peor, sabía algo que yo me negaba a admitir. En el ascensor, Elena me tomó la mano con una fuerza que hablaba más que las palabras. Sentí el calor familiar de sus dedos entrelazados con los míos, pero también una ansiedad que trataba de contener. Elena, ¿qué está pasando?, pregunté, mi voz sonando más frágil de lo que me gustaría. Ella me miró con esos ojos llenos de lágrimas contenidas, y dijo simplemente, la señora estará bien, mamá. Se lo prometo. La habitación del hospital se convirtió en mi nueva realidad. Paredes blancas, olor a desinfectante, y un silencio que solo era interrumpido por el pitido constante de los monitores. El doctor Moreno, el cardiólogo, era un hombre amable, pero sus ojos llevaban la gravedad de quien ya había visto muchos casos como el mío. Señora Concepción, dijo, sentándose al lado de la cama, los exámenes revelaron una miocardiopatía grave. Su corazón está trabajando con solo el 30% de su capacidad. Las palabras resonaron en la habitación como piedras cayendo en un pozo profundo. Miocardiopatía, corazón funcionando al 30% de su capacidad. Ingreso necesario, riesgo de vida. Cada término médico era como una sentencia siendo pronunciada, y yo, siempre tan fuerte, me sentí pequeña y vulnerable por primera vez en décadas. Elena no se apartó de mi lado ni un minuto en esos primeros días. Dormía en el incómodo sillón de la habitación, se alimentaba de los bocadillos del hospital, y cuidaba de mí como si fuera su propia madre. Eso me conmovió profundamente, porque sabía que ella tenía su propia familia que cuidar, su trabajo, su vida. Pero eligió quedarse allí, conmigo. Fue durante una de esas largas noches en el hospital que Elena me contó la verdad que lo cambiaría todo. Mamá, dijo, su voz temblando de emoción, busqué al doctor Moreno hace 3 meses. Mi corazón, ya debilitado, pareció detenerse por un instante. ¿Cómo?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La señora tenía síntomas desde hace mucho tiempo, y yo ya no podía fingir que no veía. Elena me explicó que había anotado todos los signos que había observado, las veces que yo me detenía a descansar en medio de actividades simples, la palidez que invadía mi rostro cuando creía que nadie me veía, la tos seca que aparecía siempre que me acostaba. Había buscado información en internet, había hablado con una amiga enfermera, y había llegado a la conclusión de que necesitaba ayuda médica urgente. ¿Pero por qué no me dijiste nada?, pregunté,
sintiendo una mezcla de gratitud e indignación. Porque la señora nunca lo hubiera aceptado, respondió con una sinceridad dolorosa. La señora siempre ha sido tan fuerte, tan independiente, que yo sabía que la única forma de hacer que buscara ayuda era engañándola. Fue en ese momento que comprendí la dimensión del amor de Elena por mí. Había arriesgado nuestra relación, mi confianza para salvar mi vida. Había pasado meses observando, preocupándose, planeando, todo en silencio, porque sabía que era la única forma de ayudarme. Y lo más impresionante, lo había hecho mientras mis propios hijos, distraídos con sus vidas, ni siquiera notaban mi estado de salud. Los días en el hospital se convirtieron en semanas, y durante ese periodo pude observar las verdaderas caras de las personas a mi alrededor. Mariana apareció solo una vez, preocupada principalmente en saber si había hecho testamento, y si la hacienda estaba segura. Ricardo venía ocasionalmente, siempre apurado, hablando por teléfono de negocios incluso dentro de la habitación. Carlos y Miguel se turnaban en las visitas, pero siempre con prisa por irse. Elena, por otro lado, siempre estaba allí. Me traía libros para leer, conversábamos sobre temas diversos para distraerme, cuidaba de mi cabello cuando ya no tenía fuerzas para hacerlo. Ella transformó esa fría habitación de hospital en un ambiente más humano, más acogedor, y fue observando esa dedicación silenciosa que percibí cuánto había sido injusta con ella a lo largo de los años. Durante una de las consultas con el doctor Moreno, él me reveló algo que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Señora Concepción, dijo, su nuera me buscó hace 3 meses porque estaba desesperada. Dijo que la señora era como una madre para ella y que no soportaría verla morir por terquedad. Sus palabras me golpearon como un rayo. El doctor Moreno continuó. Ella trajo anotaciones detalladas sobre sus síntomas, videos que grabó discretamente mostrando sus momentos de falta de aire, e incluso consiguió una muestra de su sangre para exámenes preliminares. Quedé impactada. ¿Cómo consiguió una muestra de mi sangre?, pregunté, incrédula. ¿Recuerda ese corte que la señora se hizo en la cocina hace unos meses? Ella guardó el paño con la sangre y lo trajo para análisis. La revelación me dejó sin palabras. Elena había sido más astuta y decidida de lo que jamás me hubiera imaginado. Había encontrado una forma de cuidar de mí incluso cuando yo me negaba a ser cuidada. Y lo más impresionante, lo había hecho todo movido solo por el amor, sin esperar nada a cambio. Fue en ese momento que decidí confrontar a mis hijos sobre la situación. Durante una de las raras visitas en las que estaban todos reunidos en la habitación, decidí hablar claramente sobre lo que estaba pasando. ¿Saben que Elena fue quien salvó mi vida?, pregunté, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Mientras ustedes estaban demasiado ocupados para notar que me estaba muriendo, ella observaba cada detalle, cada síntoma, cada señal de que necesitaba ayuda. La reacción fue reveladora. Mariana intentó defenderse diciendo que no entendía de medicina. Ricardo alegó que yo siempre había parecido fuerte y saludable. Carlos y Miguel bajaron la cabeza en silencio. Pero la verdad estaba ahí. Cruda y sin tapujos, habían fallado como hijos, mientras que mi nuera había sido más hija que cualquiera de ellos. Elena intentó suavizar la situación, pero no lo permití. No, Elena, necesitan oír esto. Miré a cada uno de mis hijos y dije, crecieron pensando que era indestructible, que siempre estaría aquí, disponible y fuerte. Pero nunca se detuvieron a pensar que también soy humana, que también necesito cuidado y atención. Las palabras salieron como una catarata de verdades guardadas durante años. Hablé de todas las veces que necesité ayuda y no la pedí porque no quería molestar, de todos los dolores que escondí para no preocuparlos, de todos los momentos en que me sentí sola incluso rodeada de mi familia. Y mientras hablaba, vi las expresiones de sorpresa y culpa apoderarse de los rostros de mis hijos. Fue Elena quien rompió el pesado silencio que se instaló en la habitación. Mamá, dijo, acercándose a la cama, usted nunca más pasará por esto sola. Se lo prometo. Y en ese momento, mirando a esa mujer que se había convertido en más hija que nuera, sentí una profunda transformación en mi interior. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida siendo fuerte para los demás,
pero nunca había aprendido a ser vulnerable, a aceptar cuidados, a permitir que alguien cuidara de mí. Elena me enseñó que aceptar ayuda no es señal de debilidad, sino de sabiduría, que permitir que alguien nos ame completamente, incluyendo nuestras fragilidades, es un acto de valentía. Durante las semanas siguientes en el hospital, observé un cambio gradual en el comportamiento de mis hijos. Ricardo comenzó a aparecer más veces, siempre trayendo flores o pequeños regalos. Mariana hizo un esfuerzo visible por estar más presente y menos interesada. Carlos y Miguel se organizaron para crear un horario de visitas, asegurando que nunca estuviera sola. Pero fue Elena quien permaneció constante, quien nunca cambió su forma de cuidarme, y fue observando esa constancia que comprendí algo fundamental: el amor verdadero no necesita de crisis para manifestarse. Está presente en los pequeños gestos diarios, en la atención silenciosa, en el cuidado que independe del reconocimiento. Si estás siguiendo esta historia y te identificas con el viaje de redescubrimiento y transformación que estoy viviendo, debes saber que hay muchos otros relatos como este que pueden tocar tu corazón y traerte reflexiones importantes para tu vida. Te invito a suscribirte a nuestro canal para continuar recibiendo historias que hablan sobre relaciones familiares, superación y la fuerza que encontramos en los momentos más difíciles. Cuando finalmente recibí el alta del hospital, después de un mes de hospitalización y diversos procedimientos, era una persona completamente diferente. No solo físicamente, con el corazón funcionando mejor gracias a los medicamentos y tratamientos, sino principalmente emocionalmente. Había aprendido a valorar cada latido de mi corazón, cada respiración, cada momento de vida que me había sido devuelto. Elena continuó siendo mi compañía constante durante el periodo de recuperación en casa. Se mudó temporalmente a la hacienda, trayendo a sus propias hijas para que pudieran conocer mejor a la abuela que casi perdieron. Fue un periodo de redescubrimiento familiar, donde aprendí a ser abuela de verdad, no solo la cuidadora de turno. Mis hijos también cambiaron sus formas de relacionarse conmigo. Ricardo comenzó a incluirme más en sus decisiones de negocios, pidiendo mi opinión sobre inversiones y planes futuros. Mariana empezó a visitarme regularmente, no solo cuando necesitaba algo, sino simplemente para conversar y pasar tiempo juntas. Carlos y Miguel instauraron un almuerzo dominical obligatorio, donde toda la familia se reunía para ponerse al día. Pero fue con Elena con quien mi relación se transformó más profundamente. Dejó de ser solo la esposa de mi hijo para convertirse en mi confidente, mi compañera, mi verdadera hija del corazón. Aprendí a compartir con ella no solo las tareas de la hacienda, sino también mis preocupaciones, mis miedos, mis sueños aún no realizados. Durante una de esas conversaciones íntimas, Elena me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva sobre todo: mamá, si pudiera volver al pasado, ¿qué haría diferente? La respuesta llegó inmediatamente: habría pedido ayuda antes. Habría aceptado ser cuidada, habría permitido que la gente me amara completamente, incluyendo mis debilidades. Fue entonces cuando comprendí la lección más importante de toda esta experiencia: la verdadera fuerza no es nunca necesitar de nadie, sino saber cuándo necesitarlo y tener el valor de pedir ayuda. Durante décadas, confundí independencia con aislamiento, fuerza con dureza, cuidar de los demás con descuidar de mí misma. Elena me enseñó que existe una forma diferente de ser fuerte, una fuerza que incluye vulnerabilidad, que acepta cuidados, que permite que el amor fluya en ambas direcciones. Ella me mostró que una mujer puede ser poderosa, precisamente porque sabe reconocer cuando necesita apoyo, no a pesar de ello. La transformación no fue solo mía, sino de toda la familia. Mis hijos aprendieron a verme como una persona completa, no solo como la madre indestructible que siempre estuvo ahí. Descubrieron que yo también tenía sentimientos, miedos, necesidades, y que cuidarme era un privilegio, no una carga. Hoy, casi un año después de ese susto en el hospital, puedo decir que mi vida ganó una calidad que no sabía que era posible. No solo porque mi corazón está funcionando mejor, sino porque aprendí a vivir de una forma más plena, más conectada, más humana. Aún cuido de la hacienda, aún ayudo con los nietos, aún soy la matriarca de la familia. Pero ahora hago todo esto sabiendo que también soy cuidada, que también soy amada,
que también merezco atención y cariño. Elena me dio el mayor regalo que alguien puede darle a otra persona, me devolvió mi humanidad. La hacienda sigue productiva, pero ahora Elena es mi socia oficial en todo. Plantamos juntas, cuidamos de los animales juntas, tomamos las decisiones importantes juntas. Ella trajo una alegría a la rutina pesada que yo llevaba sola durante tantos años. Y lo más bonito, lo hace con una alegría genuina, no por obligación. Mis nietos también se beneficiaron de esta transformación. Ahora que ya no estoy sobrecargada y estresada todo el tiempo, puedo ser la abuela que ellos merecen, presente, cariñosa, disponible para jugar y conversar. Elena me enseñó que cuidarme a mí misma me convierte en una mejor persona para todos los que me rodean. Las consultas médicas regulares se convirtieron en parte de mi rutina, y Elena siempre me acompaña. El doctor Moreno está impresionado con mi evolución y siempre comenta sobre la importancia del apoyo familiar en el proceso de recuperación. Ustedes son un ejemplo de cómo el amor puede ser literalmente curativo, suele decir. Durante una de esas consultas, el doctor Moreno me reveló algo que me emocionó profundamente. Doña Concepción, cuando su nuera me buscó por primera vez, lloró en mi consultorio. Dijo que ya no sabía qué hacer para convencerla de que se cuidara, que tenía miedo de perderla. Esta revelación me hizo comprender aún más profundamente el amor de Elena por mí. Aprendí también a demostrar mi amor por ella de maneras que antes no sabía. Pequeños gestos, como preparar su plato favorito, elogiar su cabello, preguntar sobre sus sueños y aspiraciones. Descubrí que siempre quiso estudiar paisajismo, y ahora la estoy animando a hacer un curso en la ciudad. La hacienda puede ser tu laboratorio, le dije, y vi sus ojos brillar de alegría. La relación con mis otros hijos también evolucionó de forma sorprendente. Ricardo me incluyó como socia minoritaria en uno de sus negocios, diciendo que siempre admiró mi visión para las oportunidades. Mariana comenzó a pedirme consejos sobre la crianza de los hijos, reconociendo finalmente mi experiencia y sabiduría. Carlos y Miguel se volvieron más presentes, más atentos, más cariñosos, pero la mayor transformación ocurrió conmigo misma. Aprendí a decir que no cuando es necesario, a pedir ayuda cuando la necesito, a aceptar mis limitaciones sin sentirme menos capaz. Descubrí que puedo ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que puedo cuidar de los demás y ser cuidada también. Una noche, sentada en el corredor de la hacienda junto a Elena, observando la puesta de sol pintar el cielo de naranja y rosa, hice una reflexión que resumió toda mi jornada. Elena, tú me salvaste de dos muertes. La muerte física, que estaba llegando con la enfermedad del corazón, y la muerte emocional, que ya estaba ocurriendo desde hacía años con mi aislamiento y dureza. Ella tomó mi mano, como siempre hacía en los momentos importantes, y respondió, Madre, usted también me salvó. Me enseñó lo que es la verdadera fuerza, me mostró cómo una mujer puede ser guerrera y gentil al mismo tiempo. Usted es mi ejemplo de vida. En ese momento, bajo el cielo estrellado de la hacienda, comprendí que nuestra relación se había convertido en algo sagrado. Ya no era nuera y suegra, sino dos mujeres que se eligieron como familia del corazón, dos almas que se encontraron y decidieron caminar juntas, cuidándose la una a la otra con la delicadeza y la fuerza que solo el amor verdadero puede proporcionar. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que casi morir fue, paradójicamente, lo que me enseñó a vivir de verdad. El corazón que casi se silencia ahora late con más propósito, más gratitud, más amor. Y todo esto, gracias a una mujer que se negó a renunciar a mí, incluso cuando yo estaba renunciando a mí misma. Elena me enseñó que el amor a veces necesita ser insistente, determinado, incluso importuno. Que cuidar verdaderamente de alguien puede exigir decisiones difíciles y actitudes valientes. Ella me mostró que ser amada no es un lujo, sino una necesidad humana básica, y que aceptar ese amor es un acto de sabiduría y humildad. La lección más profunda que extraigo de esta experiencia es que nunca es tarde para transformarse, para aprender nuevas formas de amar y ser amada,
para descubrir aspectos de nosotras mismas que manteníamos ocultos. Mi corazón, que casi se silenció por la negligencia y el aislamiento, hoy resuena con una nueva melodía, la melodía de la gratitud, de la conexión humana genuina y del amor que se permite ser vulnerable. Y así, entre latidos cardíacos regulares y sonrisas sinceras, continúo mi jornada junto a Elena, sabiendo que el mayor milagro no fue que mi corazón volviera a funcionar normalmente, sino haber aprendido, finalmente, a permitir que fuera tocado por el amor incondicional de quien realmente se importa. Porque al final de cuentas, eso es lo que nos mantiene vivos, no solo los latidos del corazón, sino los lazos que creamos con aquellos que eligen quedarse a nuestro lado, especialmente en los momentos en que más necesitamos cuidado y amor.